abordaremos el tema del estudio de la célula y daremos un repaso a las generalidades que ya conoces. Recordemos que la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Sabemos que existen clasificaciones según la cantidad de células que posee un organismo. Los unicelulares, los cuales poseen una célula, y los pluricelulares, que contienen muchas células. Dos claros ejemplos son los que vemos en pantalla. En el caso de los unicelulares, se encuentran las bacterias, y dentro de los pluricelulares, el organismo más famoso es el ser humano. Además, podemos agregar que por lo general poseen un tamaño de 10 micrómetros y una masa de 1 nanogramo, aunque claro, esta cantidad puede variar. En cuanto a la aparición de la primera célula, según estudios, la aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse con el nacimiento de la primera célula. A decir verdad, existen muchas teorías que sugieren cómo esto ocurrió. Generalmente, describen el proceso de transformación de moléculas inorgánicas a orgánicas, gracias a las condiciones ambientales adecuadas para que esto sucediera. Realmente existen evidencias de fósiles de estructuras celulares en bocas de hace 4 a 3 mil millones de años. El estudio de la célula. Las primeras aproximaciones del estudio de la célula surgieron en el siglo XVII, cuando el hombre que ves en pantalla, de nombre Zacharias Jackson, desarrolló el primer microscopio, que igual es el que ves en pantalla. Gracias a esto, permitió que se realizaran numerosas observaciones y en que en menos de 200 años el conocimiento morfológico era relativamente aceptable. Cronología de los descubrimientos. Seguramente puedes conocer al tipo que ves en pantalla, pues su nombre es Robert Hooke, quien publicó los primeros resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, como el corcho, realizando con un microscopio de 5 aumentos construido por él mismo. Claro que es el que ves en pantalla. Este investigador fue el primero que, al ver esos tejidos, unidades se repetían a modo de células de un panal. Lo bautizó como elementos de repetición, células, del latín cellula, celdillas. Pero Hooke solo pudo observar células muertas, por lo que no pudo descubrir las estructuras dentro de su interior. Continuando con la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek observó diversas células eucariotas, como protozoos y espermatozoides, y procariotas, las cuales son las bacterias. De hecho, en pantalla puedes ver cuáles eran algunos de los dibujos de sus observaciones, ya que recordemos que en ese entonces las cámaras fotográficas no existían. De ahí viajamos hasta 1745, cuando John Needham describió la presencia de aminoácidos que se trataba de organismos unicelulares. Dibujó la estructura del corcho observado por Robert Hooke bajo su microscopio, tal como aparece publicado en el libro Micrografía. En la década de 1830, Theodor Singwall estudió la célula animal. Junto con Matthias Schleicher, postularon que las células son una de las unidades elementales en la formación de plantas y animales, y fue lo que fundamentaron en su teoría como un proceso vital. En 1831, el señor en pantalla, Robert Brown, describió lo que era el núcleo celular. De hecho, si observas en tu pantalla, puedes ver cómo era una imagen de ese en aquel entonces. En 1939, el evangelista Purgen, que es el señor que nuevamente estás viendo en pantalla, observó el citoplasma celular, que como puedes ver es una imagen similar a la que te mostramos anteriormente. Sin embargo, lo que Purger pudo observar fue ese pequeño líquido viscoso que todos conocemos hoy en día como citoplasma. En 1850, Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras células, que es algo que a lo mejor tú ya conocías, pero en ese entonces fue un descubrimiento masivo.
En 1857, Colliker identificó las mitocondrias. De hecho, si observas bien en tu pantalla, puedes ver una foto de este pequeño organulo en ese entonces. En 1860, un científico muy famoso que de seguro conoces, llamado Louis Pasteur, realizó multitudes de estudios sobre el metabolismo de las levaduras y sobre la asepsia. De hecho, puedes ver cómo es que él trabajaba en una imagen ilustrada de aquel entonces. En 1880, August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitud estructural y molecular con otras de tiempos remotos. Es algo que puedes notar en la imagen, similitudes entre células a pesar del tiempo que ha pasado. En 1931, Ernest Rutherford construyó el primer microscopio electrónico de transmisión en la Universidad de Berlín. 4 años más tarde, observó que un poder de resolución sobre la que él poseía era mayor a la del microscopio óptico. De hecho, puedes ver cómo fue su construcción y su calibraje en las fotos que estás mostrando en pantalla. En 1981, Liam Margulis publica su hipótesis sobre la endososis serial, que explica cómo fue el surgimiento de la célula eucariota. De hecho, es un libro muy bueno, que te recomendamos leer significativamente. Dentro de este tema, esas fueron un recuento de todos los antecedentes de la célula. Continuaremos con los demás a continuación. Los seres vivientes estamos formados por la misma estructura, las células. Algunas formas de vida muy sencillas se componen de una sola célula, como es el caso de las bacterias. En cambio, un gusano pequeño tiene alrededor de 1000 células y un ser humano adulto millones de ellas. Las células son unidades que pueden alimentarse, crecer y reproducirse. Cualidades que les permiten agruparse formando distintos tipos de tejidos y estructuras organizadas, como la piel y los huesos. De igual modo, también forman órganos diversos e importantes, como el corazón o el cerebro. Así, los órganos presentes en nuestro organismo realizan distintas funciones en conjunto, permitiendo nuestra supervivencia. De la misma manera, en cada actividad que realizamos, millones de células entran en acción. La célula tiene la capacidad de trabajar en forma independiente y es la base de los seres vivos. De ahí proviene su gran importancia. Funciones de la célula. Nutrición. Las células toman sustancias del medio y las transforman en energía. Eliminan productos de desecho mediante el metabolismo. Reproducción. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. La célula crece y se divide formando dos células idénticas, mediante la división celular. Diferenciación. Mediante la diferenciación celular, las células pueden sufrir cambios de forma o función. Cuando esto sucede, se forman sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas, y otras que estaban dejan de formarse. Señalización. Las células responden a estímulos químicos o físicos, tanto del medio exterior como de su interior. Frecuentemente, las células pueden interactuar o comunicarse con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos. Se conoce como tejido celular a la agrupación de células que comparten ciertas características y que actúan en conjunto y de forma coordinada desarrollan distintas funciones en el organismo. Esta definición de tejido se emplea en la anatomía, la zoología y la botánica. El tejido celular se compone de células que tienen una embriogénesis en común. Dichas células se organizan para formar un tejido y desarrollar una conducta fisiológica. Los animales, incluyendo al ser humano, y las plantas vasculares son los únicos seres que cuentan con tejidos celulares, aunque algunos expertos también incluyen en el conjunto a las algas pardas. Hay tejidos celulares formados por un único tipo de célula, mientras que otros se componen por diferentes clases de células que se disponen de manera organizada. Los animales más evolucionados albergan más de 100 tejidos celulares diferentes en el organismo. La ciencia encargada de estudiar las características, estructura y función de los tejidos se denomina histología. Específicamente, la disciplina que se encarga del estudio de los tejidos del cuerpo humano es la histología animal. Primero hablaremos de los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales se caracterizan por carecer de sustancia intercelular. En las plantas pueden detectarse tejidos celulares como el secretor, el conductor, el protector y el de sostén, entre otros. Cada uno desarrolla diferentes tareas orgánicas.
Continuamos con los tejidos animales. Los tejidos animales se diferencian fundamentalmente en la especialización de las células que los conforman y el tipo de sustancia intercelular que constituye la principal masa del tejido. Los humanos compartimos 4 tipos de tejidos básicos con todos los animales. Son los principales, siendo estos el tejido conectivo. El tejido conectivo consiste en un conjunto de células que están arregladas de manera laxa sobre una matriz extracelular que puede ser gelatinosa o sólida. La matriz es producida por las mismas células que forman el tejido. Su función sirve de enlace entre distintas estructuras del cuerpo. Gracias a este tejido se le otorga forma, protección y resistencia a los demás tejidos. Clasificación. Se clasifica de acuerdo a la naturaleza de la matriz en que las células se encuentran. De ahí encontramos diversos tipos. Primero tenemos el tejido conectivo laxo. Se encuentra compuesto por un arreglo de proteínas fibrosas en una matriz suave. Se encarga de unir a los órganos y demás tejidos. También se encuentra bajo la piel. Tejido conectivo denso. Se encuentra en los tendones y ligamentos que unen los músculos, huesos y órganos. Tejido conectivo fluido. Las células se encuentran rodeadas por una matriz extracelular de consistencia totalmente líquida, esta siendo la sangre. En ella encontramos una serie heterogénea de elementos celulares flotando en la matriz extracelular, denominada plasma. Se encarga de transportar materiales por todo el cuerpo humano y está compuesto principalmente de glóbulos rojos, blancos y plaquetas inmersas en el plasma. Por último tenemos el tejido conectivo de soporte. La matriz extracelular de este tejido conectivo es firme y permite dar soporte a otras estructuras. Estos comprenden a los huesos y los cartílagos. Posteriormente tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso está constituido principalmente por células llamadas neuronas y por una serie de células adicionales de soporte. La característica más resaltante de las neuronas es su capacidad para la transmisión de impulsos eléctricos producidos por un cambio en la permeabilidad de la membrana celular a ciertos iones. Función. Los organismos vivos tenemos una propiedad única de responder a los cambios en el ambiente, en especial los animales. Contamos con un sistema coordinado que controla el comportamiento y la coordinación en respuesta a diversos estímulos. Esto lo controla el sistema nervioso formado de tejido nervioso. Después tenemos el tejido muscular. Una de las características más resaltantes del reino animal es su capacidad extensamente desarrollada para desplazarse. Esto ocurre gracias al acoplamiento del tejido musculario encargados de orquestar distintos tipos de movimientos. Los músculos corresponden a una innovación única de los animales. Función. Estas células con capacidad de contracción transforman la energía química en energía mecánica, produciendo movimiento. Se encargan de mover al cuerpo, incluyendo movimientos corporales voluntarios como correr, saltar, etc., y movimientos involuntarios, como los latidos del corazón y los movimientos del tracto gastrointestinal. Clasificación. En el cuerpo existen 3 tipos de tejido muscular: el esquelético, liso y el cardíaco. Tejido muscular esquelético. El primer tipo de tejido muscular juega un papel crucial en la mayoría de los movimientos corporales, ya que está anclado a los huesos y puede contraerse. Es voluntario, es decir, podemos decidir conscientemente si movemos o no un brazo. Las células que lo componen contienen múltiples núcleos, en el orden de los cientos hasta miles. Después tenemos el tejido muscular liso. A diferencia del tejido anterior, el tejido muscular liso no presenta estrías. Se encuentra tapizando las paredes de algunos órganos internos como los vasos sanguíneos y el tracto digestivo, con excepción de la vejiga urinaria. No podemos mover estos músculos de manera voluntaria. Las células tienen un solo núcleo, el cual se ubica en la zona central, y su forma recuerda a la de un cigarrillo. Tejido muscular cardíaco. Es el tejido muscular que forma parte del corazón. Lo encontramos en las paredes del órgano y es el encargado de propulsar los latidos del mismo. Las células presentan una serie de ramificaciones que permiten dispersar las señales eléctricas por todo el corazón, logrando así la producción de latidos coordinados. Las células musculares que encontramos en el corazón tienen un solo núcleo central, aunque en algunas podemos encontrar 2. Por último tenemos el tejido epitelial. El último tipo de tejido que encontramos en nuestro cuerpo es el epitelial, también conocido simplemente como el epitelio. Lo encontramos cubriendo el exterior del cuerpo y tapizando la superficie interna de algunos órganos. También forma parte de las glándulas, órganos encargados de la secreción de sustancias como hormonas o enzimas y también de mucosas.
Una de las características más resaltantes del tejido epitelial es que sus células tienen un tiempo de vida medio bastante limitado. En promedio pueden vivir de 2 a 3 días, lo cual es extremadamente poco. Su función. La función principal de este tejido es muy intuitiva: la protección del organismo. Actúa como una barrera protectora que impide la entrada de sustancias y patógenos potenciales no deseados. También exhibe funciones secretoras. Las células epiteliales presentan una polaridad, lo que indica que podemos distinguir entre dos extremos o regiones dentro de la célula, la apical y la basolateral. El lado apical da la cara a otros tejidos o al ambiente, mientras que la porción basolateral da la cara al interior del animal, conectándolo al tejido conectivo por medio de la lámina basal. Y bueno, esos fueron los tipos y toda la información sobre tejidos celulares. Las partes de la célula. La estructura común de las células tiene tres componentes importantes, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Comenzaremos a hablar de la membrana plasmática, la cual es una capa que protege a la célula de la luz y de la temperatura. Esta permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de nutrientes y salida de desechos. Cabe señalar que esta membrana recubre la célula eucarionte, ya que en la procarionte se encuentra la pared celular haciendo las mismas funciones de la membrana celular. El citoplasma es el medio líquido o citosol donde se encuentran todos los orgánulos en conjunto. Por último, el material genético está constituido por ADN y puede o no estar rodeado por una membrana. Si lo está, forma al orgánulo más importante, que es el núcleo, y por lo tanto se trata de una célula eucarionte, ya que tiene núcleo y la procarionte carece de núcleo. Existen otros componentes importantes de la célula, los cuales son el sistema endomembranoso, que se trata del conjunto de orgánulos intercomunicados que ocupan la mayor parte del citoplasma, además de los orgánulos traductores de energía, que son los encargados de producirla, ya sea a partir de oxidación de materia orgánica, de la que se encargan las mitocondrias, o de energía luminosa por cloroplastos. Esta última solo se lleva a cabo en la célula vegetal. Y para finalizar, se hablará de las estructuras carentes de membranas, que además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma, sintetizan las proteínas a través de los ribosomas y le dan forma a las células por medio del citoesqueleto. Las células se pueden dividir en diversas clasificaciones. Una de ellas es desde el punto de vista estructural, donde existen 5 tipos de células. La primera son las células del reino de las bacterias. Estas viven prácticamente en todos los ambientes de la Tierra. Son las más antiguas, las más pequeñas y las más simples, además de ser las de mayor abundancia en la Tierra. Tienen formas redondas o alargadas, son las que forman el reino Monera y cuentan con una pared de carbohidratos. Las siguientes son las células protistas. Forman organismos acuáticos, aunque la mayoría de estas son unicelulares. Son eucariotas sin necesariamente ser plantas, hongos o animales. Predominan las formas hidrodinámicas. A menudo las células protistas unicelulares cuentan con una teca o caparazón para protegerse. Las células fúngicas o células de hongos son unicelulares y pluricelulares. Este grupo predomina las células filamentosas con pared celular de quitina y una membrana. Estas pertenecen al reino fungi, de las cuales se pueden encontrar principalmente en ambientes húmedos. Célula vegetal. Son más grandes y complejas que las anteriores, ya que estas forman tejidos, sistemas y órganos. Este tipo de células se caracteriza por producir su propio alimento y por lo tanto son la base alimenticia de otro tipo de células. Cuentan con una pared celular de celulosa y una membrana, la cual alberga diversos organelos, de los que destaca el cloroplasto, que es fundamental en los procesos de fotosíntesis, característico de este tipo de célula. Por último, la célula animal es bastante compleja, ya que esta forma tejidos, órganos y sistemas. No cuenta con una pared celular, pero sí con una membrana, la cual alberga diferentes tipos de organelos,
en los que destaca la mitocondria, y ya que esta es fundamental para los procesos de respiración celular. Yo les voy a hablar de la reproducción celular. La reproducción en sí es la capacidad de los organismos para perpetuar su propia especie. Esta capacidad de reproducción tiene una base celular, es decir, que toda célula se produce a partir de otra célula, y la continuidad de la vida se basa en la reproducción. En las células siguen un ciclo celular y la parte de reproducción se llama mitosis. La mitosis es realizada por células somáticas, por ejemplo el cabello, la piel, etc. Se define como el proceso esencial implícito de la reproducción celular. Consiste en la duplicación y división del núcleo de una célula y sus cromosomas. Se divide en 4 fases, sin embargo hay una fase previa que se llama interfase y las siguientes se llaman profase, metafase, anafase y telofase. Los cromosomas son una parte esencial de la mitosis, porque sabiendo cómo se encuentran o qué están haciendo, sabremos en qué fase de la mitosis se encuentra la célula. Ahora empezamos con la interfase, que como había mencionado antes, es una fase previa y consiste en el periodo de crecimiento de la célula para la preparación a la mitosis. El tiempo de preparación depende del tipo de célula. En esta fase el ADN se duplica a sí mismo y las hebras de ADN se desenroscan para formar copias. Ahora empieza la mitosis, que es con la profase. La cromatina forma cromosomas separados, es decir, que en esta etapa aparecen los cromosomas, y la membrana nuclear comienza a ser absorbida, entonces se desaparece y el nucleolo también desaparece. Los cromosomas se encuentran en grupos de 2 llamados cromosomas homólogos, y estos se vuelven más nítidos. Hay 2 copias de cada cromosoma en cada célula. Hay cromosomas dobles. Esto significa que hay 2 bloques completos de información genética y se llaman diploides. Después sigue la metafase. La metafase es cuando todos los cromosomas se alinean al centro de la célula. Se dividen los centrómeros. Esta fase ocurre debido a que en los extremos de la célula hay centriolos que tienen microtúbulos que alinean los cromosomas. Después sigue la anafase. La anafase es en donde las cromátidas hermanas se separan y se unen a lados opuestos de la célula, y ahora estas se llamarán cromosomas hijas. A cada extremo de la célula se encuentra un juego completo de cromosomas diploides. Y finalmente, la última fase es la telofase. En esta, los nuevos cromosomas descendientes se cambian nuevamente en las hebras de cromatina y forman nuevas membranas nucleares y nuevos nucleolos que al principio pues habían desaparecido. Hay un proceso final que se llama citocinesis. Este es cuando la célula sabe que ya se acabaron las etapas anteriores y se divide a la mitad, y la célula se cierra alrededor de las nuevas células hijas. Y después, cuando el proceso es completado, cuando todo este proceso es completado, las 2 nuevas células entran a un estado nuevamente de interfase, por lo cual seguirán creciendo hasta alcanzar el tamaño de la célula parental. Después hay otro proceso de reproducción celular que se llama meiosis. La meiosis es realizada por células de línea germinal como los óvulos y los espermatozoides. El propósito de la meiosis es de una célula diploide crear 4 haploides. La célula diploide tendrá 46 cromosomas y en las células resultantes habrá la mitad, que es decir, 23 cromosomas. El proceso de la meiosis es de cierta forma el proceso de la mitosis 2 veces. Entonces sus fases se llaman de la misma forma, pero ocurren un poco de diferencia. La meiosis 1 empieza igual con la interfase, cuando el ADN se duplica a sí mismo y las hebras de ADN se desenroscan para formar copias. Y empieza la profase 1. Surgen los centriolos que sueltan a los microtúbulos y los cromosomas experimentan la recombinación del ADN, o sea que el ADN se mezcla.
Después sigue la metafase 1. Se rompe la membrana celular y se alinean los cromosomas. Los microtúbulos de los centriolos los unen. Después la anafase 1, donde los centriolos jalan a los cromosomas para dividirlos a la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Y finalmente la telafase. La célula está lista para dividirse en dos. Se divide y los centriolos se cortan para que la célula quede en dos células diploides con ADN recombinado, que esto es importante porque en el proceso anterior no ocurrió una recombinación de ADN. Y después sigue el otro proceso que es la meiosis 2. La profase 2 consiste en que surgen los centriolos que sueltan microtúbulos, que son estas fibras que salen de los puntitos de los extremos de la célula, en las dos células que se habían formado anteriormente. La metafase 2 es cuando se rompe la membrana nuclear y se alinean los cromosomas. Los microtúbulos de los centriolos atrapan a los cromosomas para ponerlos a la mitad. Después sigue la anafase 2. Los centriolos jalan la mitad del ADN de los cromosomas para dividirlos a la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Y finalmente la telafase 2. Cuando la mitad del ADN ya está en cada extremo de la célula, se da cuenta que es momento de dividirse, entonces se cortan ambas células, por lo cual resultarán 4 células haploides. Estas células serán los óvulos o los espermatozoides. Vida celular. El concepto de vida desde un punto de vista biológico hace referencia a las capacidades del metabolismo, reacción a estímulos externos, crecimiento y reproducción, generalmente también a las capacidades de nacer y morir. Los seres físicos con estas capacidades se consideran vivos, a diferencia de los seres inertes. Tenemos muy arraigada la idea de que la vida biológica ha estado ligada a organismos con estructura celular. Sin embargo, la idea de vida acelular nunca se ha podido descartar, sobre todo si se piensa en vidas en otras partes del universo, pensamiento en el que no tenemos que dar por sentado que la vida sería estructuralmente igual a la existente en donde vivimos, el planeta Tierra. La existencia de formas de vida celulares en la Tierra tampoco es una idea descartada. La línea entre ser vivo y ser inerte es muy difusa en algunos casos, destacando el caso de los virus. Para muchos el virus no es un ser vivo, pero para otros sí. La definición de vida que requiere la existencia simultánea del metabolismo, reacción a estímulos, crecimiento y reproducción es para muchos científicos asumir que la vida es tal y como la experimenta el propio científico, y defienden que esta asunción puede ser errónea. Por ejemplo, algunas esporas bacterianas pueden permanecer sin crecer durante periodos extremadamente largos, incluso más de 1000 años. El término acelular significa literalmente sin células, y se refiere tanto a los microorganismos no celulares como a los tejidos sin células, que solo poseen matriz extracelular. La vida no celular o la vida acelular se define como la vida sin una estructura celular durante al menos parte de su ciclo de vida. Históricamente, la mayoría de las definiciones de vida postulaban que un organismo vivo debe estar compuesto de una o más células, pero ahora parece que esto ya no se considera necesario, y los criterios modernos permiten formas de vida basadas en otros arreglos estructurales. Los principales candidatos para la vida no celular son los virus y agentes subvirales como viroides y priones. Una parte de los biólogos considera que los virus y los agentes subvirales son organismos vivos, pero otra parte no. Su objeción principal es que ningún acelular conocido es capaz de una reproducción autónoma y deben confiar en las células para copiarlos. Sin embargo, el reciente descubrimiento de virus gigantes que poseen genes para parte de la maquinaria de traducción requerida ha elevado la posibilidad de que hayan tenido antepasados extintos que podían evolucionar y replicarse independientemente. La mayoría de los biólogos están de acuerdo en que este antepasado sería una forma de vida no celular, pero su existencia y características aún son inciertas. Basado en la secuencia de ADN y ARN y otros estudios, se estima que el linaje de los acelulares es mucho más antiguo que el de los seres vivos o celulares. En cualquier caso, los acelulares dan una imagen de cómo pudo haber sido el origen de la vida. Un poco más a fondo,
Los acelulares se clasifican dependiendo del tipo de material genético que porten, sin embargo, presentan diversas composiciones genómicas o biomoleculares. Empezando con el virión o virus verdadero. Están compuestos por material genético, que puede ser ADN o ARN, una cápside proteica y una envoltura lipídica. Se especializan en infectar cualquier tipo de organismo con los bacteriófagos en bacterias. Agentes subvirales. Aquí entran varios, entonces, son los agentes virales que carecen de ciertas moléculas orgánicas o que requieren ayuda de un virión o virus verdadero para su replicación. El huésped debe contener el mismo material genético. Dentro de estos se encuentran los virus satélite. Comparten las mismas características que los viriones, pero se diferencian de estos en que son más pequeños y necesitan un virus auxiliar, el cual es el virión, para la infección. Por tanto, se consideran virus dependientes de otros virus. Los viroides. Están compuestos únicamente por moléculas de ARN y no poseen cápside proteica ni envoltura lipídica. Estos infectan exclusivamente a las plantas. Después tenemos los virus interferentemente defectuosos. Son pequeños agentes víricos sin cápside proteica ni envoltura vírica. Pueden estar compuestos de ADN o ARN y son poco conocidos e intervienen en la replicación viral de otros virus, produciéndoles una replicación defectuosa a sus huéspedes. Y por último tenemos a los priones. Son los más diferentes de todos los acelulares, ya que están compuestos por una sola proteína, lo cual puede verse como simples proteínas infecciosas, ya que no están autoensamblados. Los priones infectan principalmente mamíferos, bóvidos y levaduras. Cabe aclarar que dentro del concepto vida celular, muchos científicos incluyen también posibles formas de vida extraterrestre, que pueden o no utilizar ADN, e incluso una posible vida artificial futura, donde máquinas sean capaces de reproducirse fabricando sus propios elementos estructurales y evolucionar mejorando y adaptándose al medio.